familia, en este video te contaremos cómo José Castrillón, uno de nuestros estudiantes del coaching inmobiliario en Flipping, compró su primera propiedad en el barrio Buenos Aires, uno de los barrios con más potencial de transformación y crecimiento, logrando unos resultados que te van a antojar a ti también de meterte en este modelo de negocio. Para ver los resultados, vamos hasta el final. En esta oportunidad estamos con José Castrillón. José fue otro de nuestros estudiantes del coaching inmobiliario, uno de los más aventurados y que se decidió a tomar acción mucho más rápido que el resto. Y bueno, aquí estamos en su proyecto. José, antes de contarles a todos los espectadores qué hay detrás de esta casa, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, cómo llegaste aquí a Buenos Aires. Dale. Claro, yo soy administrador de profesión. Hace aproximadamente alrededor de unos 8 años empecé a buscar alguna alternativa de inversión. Allí encontré que la propiedad raíz era una de las alternativas que mejor se veía desde el tema de la seguridad, de la valorización y de todos los distintos productos que allí uno podía obtener y beneficios. Y comencé con proyectos sobre planos, ¿sí? A hoy pues tengo varias propiedades en este momento en renta. Y hace ya un año, buscando también distintas alternativas donde quería como una línea de negocio un poco más dinámica en la propiedad raíz, encontré a CF Rojas en las redes y me empecé a enganchar. Me anoté en el tema del flipping, hice el curso con CF Rojas en flipping. Fue una cuestión maravillosa porque pues aparte de que ya tenía un poquito de concepto sobre este tema, y que había hecho un flipping en Estados Unidos porque había vivido allá y me había ido muy bien en un ejercicio de pronto un poco empírico porque no conocía de toda la estructura, pues acabé de reafirmar esos conceptos con CF Rojas y salí con muchas más herramientas de allí. Eso me permitió pues tomar acción de una manera casi que inmediata y es así como llegué a esta propiedad acá donde estamos en Buenos Aires. Inicialmente arrancamos con el grupo de trabajo que habíamos tenido en el mismo ejercicio del coaching. Empezamos a buscar en distintos barrios y distintos sectores. Empezamos a tener en cuenta todo lo que eran esas variables que nos habían enseñado, ubicación, zonas donde está el desarrollo muy activo, restaurantes, colegios, centros comerciales. Y es allí donde cuando uno ya reúne todo este tipo de variables empieza a darle sentido y empieza a encontrar y a filtrar unas propiedades potenciales. Entonces allí es donde llegamos a esta propiedad que tenía y recogía la mayor parte de esas variables que les estoy contando. José fue un estudiante supremamente juicioso en la selección del sector y en el análisis de mercado donde efectivamente quería invertir. José, en ese análisis que hiciste, ¿cuál podemos decirle a la gente que es el potencial que tiene Buenos Aires? Pues mira, Buenos Aires yo, como dice Camila, a mí me gusta mucho el tema de investigación. Entonces me puse en la tarea de mirar en todo ese tema de estadísticas de la alcaldía, del POT y algunos también herramientas que nos dieron en el coaching. Y me di cuenta que Buenos Aires es una de las zonas, más aún cuando están adyacentes al tranvía, de mayor crecimiento y de mayor dinámica económica. Aquí se están desarrollando continuamente temas de restaurantes, tiendas, centros comerciales y es uno de los sectores conjuntamente con áreas como Sabaneta, como Envigado, como Itagüí, donde desde las estadísticas que yo en ese momento veía había crecido más desde el punto de vista de valorización del metro cuadrado de las propiedades y también de la dinámica comercial. Entonces, viendo todo ese potencial que se tenía y que también tenía la alternativa de en un momento determinado tomar la decisión de que si no era la propiedad para la venta, dejarla en un Airbnb quizás o dejarla en una renta con una muy buena rentabilidad, pues todo eso me llevó a que tuviera sentido. Entonces allí cuando ya llegamos a una propiedad y empezamos a ver que toda la parte adyacente a esa propiedad coincidía con esos factores, pues casi que todo empezó a hacer clic y tomamos la decisión de invertir acá. Mejor dicho, José hizo supremamente bien la tarea. Yo creo que no nos hace falta explicar nada. Ustedes quedaron con dudas a ver si Buenos Aires es un buen sector o no para desarrollar este modelo de negocio, pero sobre todo para vivir, a mí no me queda ninguna duda. Ahora sí, veamos qué tenemos dentro.
Ahora que ya conocen cuál es el potencial que tiene el sector de Buenos Aires, que José nos cuente cuál es el potencial que tiene la casa dentro de. José, entonces contanos, ¿cuál fue el análisis del valor por metro cuadrado que hiciste del sector? ¿Cómo fue el proceso de negociación? Para que ustedes también lo conozcan. Y pues, ¿en cuánto compraste? Claro. Sí, nosotros igual, a partir de también el modelo, el método que nos enseñó CF Rosas, lo que hicimos fue comenzar a validar dentro de distintas propiedades con cierta similitud a cuánto nos da el promedio del metro cuadrado. Esta casa inicialmente el propietario estaba pidiendo 190 millones por 65 metros cuadrados. Eso nos daba en ese momento aproximadamente un valor de 2.920.000 pesos por metro cuadrado. Eso equivale a unos $730 aproximadamente el metro cuadrado. Entonces, obviamente, también con las técnicas de negociación que nos dieron en CF Rojas y adicional las que ya hemos ido aprendiendo a lo largo de la experiencia, comenzamos a buscar una cifra que nos diera más realista el tema de la inversión. Con ese tema de lo que llamamos las cuentas en servilletas, empezamos a hacer aproximadamente un estimado de cuánto sería la remodelación que le debíamos de incluir a esta propiedad para lograr una rentabilidad importante, fuera por venta, como les digo, o también, como vamos a ver pues más adelante también, si ustedes lo desean hacer, como renta corta o renta tradicional. En ese momento llegamos a la conclusión de que aproximadamente esta propiedad requería 500.000 pesos por metro cuadrado en remodelación. Esa era una cifra que habíamos tenido también de unos promedios y unas bases de datos que tomamos de varias partes, y donde CF Rojas también nos dio la posibilidad de tener unas bases de datos que nos llevaran a aterrizar esos valores, y eso todavía estábamos hablando de unos 30 millones aproximadamente en remodelación, lo que nos daba un margen de, como en este también hicimos la cuenta hacia adelante, y decíamos que encontramos que los valores por metro cuadrado en venta en esta zona estaban alrededor de una propiedad ya casi remodelada y en buen estado, estaba aproximadamente entre 4.300.000 metros cuadrados. Entonces, si ustedes empiezan a observar, ahí ya empezábamos a tener un colchón que nos hacía muy viable la inversión, donde si nosotros después de 2.920.000 pesos le sumábamos 500.000 pesos por metro cuadrado, eso nos estaba dando alrededor de 3.400.000. Es decir, y si yo lograba finalmente la remodelación adecuada, pues yo iba a obtener un precio de 4 millones o 4.300.000 pesos por metro cuadrado. Es decir, en otras palabras, yo estaba ganándome casi 1 millón de pesos por metro cuadrado si se lograba cerrar el ciclo como yo lo estaba presupuestando, que era bastante realista, porque nosotros en ningún momento estábamos asumiendo cifras, sino que eran cifras tomadas del mercado, eran cifras validadas en todo el sector. Entonces eso nos dio la tranquilidad de comenzar a proceder. Posterior a eso, pues ya se empezaron a hacer unas ofertas. Dentro de las técnicas de negociación también aprendimos cómo manifestarle una oferta, y se definió claramente, antes de hacerle esa oferta al dueño, un precio mínimo o precio piso y un precio techo. Es decir, nosotros fuimos muy claros, en este caso que yo hice directamente la propuesta, en donde yo dije, este es mi valor donde yo no me bajo, y este sería el valor máximo que yo estaría dispuesto a pagarle a este propietario, obviamente buscando la rentabilidad. Entonces, después de todo este ejercicio, se logra negociar el precio por 160 millones de pesos. Como ustedes ven, es una reducción importante, es una reducción de 30 millones, sobre inicialmente 190, se logra en 160. Entonces, también volviendo a las cuentas de servilletas, esto me da la posibilidad de llegar a esos 190, pero con remodelaciones finales, ¿sí? Es decir, al precio que inicialmente estaba pidiendo el vendedor. Así, de esa forma logramos esta negociación y comenzamos ya el tema de remodelaciones. Bueno, José, ya nos contaste todo el proceso de negociación, excelente.
y eso nos gusta, que apliquen mucho de los, digamos que de los conocimientos que ya hemos tenido todos como grupo de inversionistas, que ustedes también ya empiezan a ser parte de este grupo, pero contémosle un poquito a la gente cómo era la conformación de esta casa. Esta propiedad tenía 4 habitaciones, un medio baño, un baño completo, un pequeño estudio y una zona de cocina. Nada de sala, nada de zonas comunes, que eso es un tema importante. Ojo, aquí entra gran parte de la nueva distribución de José. ¿Cómo te la soñaste? Pues a ver, primero que todo, yo creo que una de las cosas que recuerdo del coaching era cuando yo entré a una propiedad, me debe enganchar. Y obviamente para mí, en el caso personal, a mí me parece que las zonas comunes donde reunimos familia, donde compartimos, yo soy muy de los que en este tema de propiedad raíz hay que intentar llevar conceptos. Entonces allí en la parte de las zonas familiares para mí eran determinantes. Entonces la zona familiar yo la veía con muy buena luz, con muy buenos espacios y para que una familia tuviera cómodamente donde pasar esos momentos. Estábamos viendo que habían habitaciones de una familia grande, de muchas personas, pero no tenían espacios comunes. Esta negociación se hizo con los herederos, digamos que de la casa, que eran varios hermanos ya todos muy mayores, que aquí fue donde tuvieron su infancia y nos contaron en su momento que pues había muchas habitaciones porque eran muchos. Sin embargo, había que entrar a intervenir en los espacios. Teníamos 2 habitaciones en el frente, esas 2 habitaciones, como pueden ver aquí en las fotos, eran unas habitaciones que tenían buena iluminación, pero tenían un espacio muy preciso. Teníamos adicionalmente 2 habitaciones en la parte de atrás con muy buen espacio, pero digamos que estábamos renunciando del todo a las zonas sociales. No había nada de zonas comunes, no teníamos sala, no teníamos comedor, o por lo menos había un espacio de estudio que podría servir para comedor, pero era muy pequeño. Teníamos un baño y medio, de tal forma que la familia que vive acá, que si tenía 4 habitaciones era mucha gente, se tenían que bañar, todos tenían que hacer fila para poder, digamos que, tener turno en la ducha o tener turno, digamos que en el sanitario, así que era un tema muy complejo. José, contanos un poquito más, cuando vos entraste a la propiedad, ¿cuáles fueron esos, digamos que infaltables que dijiste, aquí tengo que meter la mano? Bueno, primero que todo el piso fue un factor determinante. El piso tenía, aquí en la sala había sobresalientes, desniveles, era un piso totalmente viejo. Que no provocaba, dije definitivamente esto no es negociable. En el tema de todas las ventanas estaban distribuidas de una manera simétrica, eso hacía ver la propiedad mal. También inmediatamente yo dije hay que cambiar todo el tema de ventanas. En el tema de puertas, pues cabía una persona de 1,70, si había una persona mucho más alta, Felipe no pasaba. Allí no pasaba Felipe, exactamente. Lo que tú decías, Felipe, también para mí fue muy importante. Pensé también en eso de los baños y dije, pues debe ser un caos aquí para más de 2 o 3 personas, es complejo. Esa parte también. Y la cocina, yo creo que soy de los que piensa también que es un lugar que yo me acojo mucho a un concepto que he escuchado mucho de las mujeres y lo comparto. Los baños y las cocinas en las propiedades son determinantes. Entonces allí definitivamente pues también nos enfocamos. Entonces como a grosso modo esa fue una de las premisas. Otra de las cosas que recuerdo mucho, recomendación de ustedes, es darle muy buena iluminación. Afortunadamente aquí la propiedad también hay que hablar de sus ventajas. Tiene una ventaja muy buena, que yo ahorita voy a meter la cucharada allá. Exactamente. Y es que no sé por qué este inmueble puntualmente quedó justo contigo a un callejón que le da, digamos que servidumbre a unas propiedades de atrás. De tal forma que esta casa, que es algo atípico en los barrios tradicionales de Medellín, no solamente tiene una fachada, una entrada de luz hacia la calle, sino que por todo el costado occidental de la propiedad que da hacia esa servidumbre, tiene la posibilidad de tener iluminación y ventilación, que es un punto súper ganador. Sí. Entonces aprovechamos ese punto también, lo fortalecimos con el cambio de las ventanas y en algunos puntos como el de la cocina también generamos más ventilación desde el punto de vista de aire, porque pues allí iban a quedar unas áreas de zonas de ropas
y obviamente también la parte de la cocina con el tema de estufas y manejo de gas, pues pensamos en esa ventilación. Y básicamente lo que también vimos que había un potencial muy fuerte era en el tema de paredes y las divisiones. Esas divisiones para generar más espacios pues eran innegociables, ¿no? Abrir mucho más y hacer de la propiedad pues un área mucho más agradable y más llamativa. José, ¿cuál era el tiempo que estimabas en remodelación aquí en el inmueble? Bueno, inicialmente nosotros hicimos una visita con algunos oficiales y llegamos a la conclusión que en ese momento estábamos hablando de entre 3 a 4 semanas, ¿sí? Finalmente creo que hubo varios factores. Uno de ellos fue que cuando yo ya vi gran parte de la obra avanzada, me antojé de la fachada porque dije, ¿cómo vamos a dejar este diamante sin mostrarlo afuera? Entonces ahí volvimos y echamos números, vimos que no nos alejábamos mucho del presupuesto y hicimos la fachada también. Finalmente, con todos esos distintos imprevistos que siempre se generan en obras, estuvimos alrededor de entre 6 a 7 semanas terminando esta obra. ¿Y cuánto se gastaron finalmente? Esta obra estuvo alrededor de unos 33 millones de pesos. Nosotros estábamos presupuestando 30. Estamos hablando de que eso pues es un 10%, que es un 10% también que yo creo que en los negocios hay que aprenderlo a ver, de que si a mí me da un impacto muy fuerte la inversión completa agregándole la fachada, pues yo creo que esos 3 millones perfectamente yo los voy a recuperar en un momento de la venta o en el momento de la renta. Y es un 10% con respecto a la inversión en remodelación, pero con total seguridad es un porcentaje mucho mayor y por lo menos en dinero con respecto al valor de la venta. No va a ser lo mismo si yo voy a vender una propiedad con una fachada vieja, así voy a vender una propiedad, como decía José, un diamante, digamos que aquí adentro, muy lindo, pero con una fachada mucho más linda. Así que eso vale totalmente la inversión. Ahora sí, los dejo con Camila para que hagan el recorrido de cómo quedó la propiedad. Entrando a la casa es posible ver ya los primeros pasos que dio José en su remodelación. Y lo primero es el tema de las escaleras. Si recuerdan, las escaleras tenían un enchape antiguo, un enchape que ya no funcionaba, que ya de entrada pues definitivamente le decía a la gente, esta casa no es para ti. A cambio de eso ya tenemos un enchape mucho más moderno, unas escaleras mucho más bonitas y que de entrada nos regalan un poco más de iluminación. Eso, sin pasar por alto este detalle, aquí anteriormente no teníamos nada, pero para que vean José y su equipo cómo piensan a nivel de detalle, que me acaba de decir que esta baranda específicamente fue pensada porque se convertía en un riesgo para la familia que viviera acá, específicamente si tenían niños pequeños. Así que bueno, esto es lo primero que tenemos de nuevo. Veamos qué tenemos aquí en la zona común. Bueno, aquí ya arrancamos a mirar. Esto antes era cerrado totalmente. Como ven, los pisos están totalmente nuevos. Cuando veamos el antes y el después se van a dar cuenta que aquí eran solamente 2 ventanas. Y aquí lo que buscamos fue darle primero una mayor presencia a la propiedad con este ventanal que obviamente potencializó el tema de luz y le da pues obviamente un ambiente mucho más agradable para esa zona social y esas áreas comunes que estábamos hablando, que para mí tenían mucha relevancia y que creo pues que para toda familia cuando va a adquirir una casa o va a habitar en ella pues toma alto valor. Bueno, creo que la elección del piso fue un aspecto positivo. Es un formato muy grande que nos regala un poco más de amplitud en el espacio y aunque es un tono gris, que no sé si lo alcanzan a notar en cámara, es lo suficientemente claro para no oscurecernos más el inmueble. Y aquí no me puedo ir sin antes felicitarlos porque han sido de los pocos estudiantes que han confiado en mí y se han atrevido a darle un poco de color a las paredes, resaltando efectivamente lo que yo tanto les insisto que resalten, que son los espacios más protagonistas dentro de un inmueble. Y no es solamente la sala, de aquí hacia atrás tienen más pintura. Hago una anotación importante, Camila, y una de las decisiones de por qué se tomó este color de piso era porque en ocasiones cuando tuvimos previas visitas a esta propiedad sentíamos que en algunos momentos había algo de calor. Entonces, en la medida en que tú también vas aplicando colores, recuerdo mucho ahí el espíritu de Camila con su diseño y sus recomendaciones, el tema de un piso claro, unas paredes claras da frescura y obviamente también la posibilidad de ampliar lo que son las entradas de aire y la luz, pues va a empezar a sentirse un ambiente mucho más agradable y de hecho pues ya lo venimos sintiendo que es un ambiente mucho más fresco.
Así que bueno, aquí pasamos de tener dos habitaciones muy pequeñas y muy justas a tener una zona común que yo creo que es súper ganadora. Bueno, tenemos aquí el primer baño. Aquí tenemos el primer baño, como lo dice Camila. Este baño venía con un muro aproximadamente hasta acá. Entonces obviamente la parte no tenía techo, no era una zona totalmente cerrada. Este baño se remodeló completamente, este baño no tenía sino sanitario. Aquí ya le habilitamos lo que fue la parte de ducha, le agregamos una ventana adicional. En la parte del muro le hicimos una ventana adicional, manteniendo ese concepto de aumentar luz y frescura en la medida en que pudiéramos hacer esos cambios. No sé si ustedes alcanzaron a notar en la cámara un aspecto muy importante, José ya lo mencionó, y es que este baño únicamente tenía sanitario. Ellos, además de agregarle la ducha, le agregaron un lavamanos. Miren, parece un lavamanos de casita de muñecas, pero yo creo que funciona perfecto. El espacio no les permitía más, pero yo creo que la familia estará muy agradecida de ellos. Ya no tendrán que hacer cola, como dice Felipe. Aquí llegamos a la parte del estudio. Este espacio sí se conservó tal cual. Lo que hicieron fue cambiar la ventanería. José desde el principio lo dijo, pues las ventanas era un sí o sí dentro de su proyecto de remodelación. Y este es el pasillo de servidumbre que Felipe les mencionaba, que gracias a él es que José puede instalar ventanas en casi que todos los espacios de la casa para regalarnos un poco más de iluminación al interior de. Así que bueno, ese es el pedacito al que tenemos que agradecer. Sí, como verán también, esto eran unos herramientos en aluminio, algo muy básico. Que también ayudó a darle una mayor limpieza a lo que fue la remodelación y darle mayor presencia. Entonces eso definitivamente, como ya lo había mencionado, fue una regla dentro de la remodelación. Y aquí estamos encontrando la primera habitación, bastante cómoda. Es una habitación que digamos que es la habitación auxiliar, totalmente equipada. Como fuimos más allá, de alguna manera. En principio yo recuerdo cuando Camila nos hacía sus recomendaciones, mire, hay determinadas propiedades donde ustedes ya evalúen hasta dónde invierten, porque de pronto la propiedad desde la inversión lo agradece o no, o se puede recuperar o no. Nosotros nos imaginábamos también en este proyecto una familia viviendo de una manera muy cómoda, y también volvió y surtió efecto lo que les mencionaba anteriormente, y era decir, ¿qué impacto puede generar esto frente a una muy buena aceptación de un potencial comprador o un potencial arrendador, etcétera, etcétera? Entonces ahí también tomamos la decisión, sin salirnos mucho del presupuesto, ya empezamos a evaluar cosas. Entonces definimos más bien, ejemplo, determinamos de colocar duchas eléctricas en vez de hacer mejoras de gas. Entonces eso bajó un poco o compensó esas otras inversiones que era colocar el closet y hacer el tema de la fachada, sin sacrificar los detalles estéticos que eran innegociables en la propiedad. Con la ventaja también de que inmediatamente esto conectó que saliendo de esta habitación das frontalmente al baño. Entonces seguramente las personas que se ubiquen en esta habitación van a tener un acceso directo o casi que van a tener un baño independiente. Aquí ya llegamos al último rinconcito de la casa y nos encontramos dos cosas importantes. Una, la habitación principal, que para mí quedó de primera, y dos, la zona de la cocina. La cocina la verdad es que quedó supremamente bonita, creo que tiene un tamaño suficiente para el tamaño que tiene la propiedad en general. El color de la madera me parece que combina perfecto, además coincide más o menos como con el acabado que tienen las puertas. Yo creo que es de todo mi gusto, chiquita pero funcional. Y justo detrás de ustedes tenemos la zona del lavadero. El lavadero, yo no recuerdo si era de ese mismo tamaño o era un poco más grande. Sí, era un poco más grande. Ajá. Ahí era un poco más grande, no tenía estos enchapes. Aquí aprovechamos y colocamos una zona de almacenamiento. Entonces, y también, como ustedes ven, que ya les he venido mencionando, todas estas ventanas se cambiaron, se pensó en la ventilación. Estos son unos sistemas pues que van a dar más ventilación a estas zonas, manteniendo la luz. Y todas las puertas, como también Camila lo mencionaba, pues fueron cambiadas y buscando que las tonalidades entre piso, entre madera, entre todo el tema de ventanería tuvieran una combinación agradable y coherente. Y por último, vengan conmigo, los llevo a la habitación principal. La verdad es que tiene un tamaño suficiente, creo yo más que suficiente para ubicar al menos una cama doble.
tiene el closet al igual que la otra habitación que teníamos allá, que me parece un closet supremamente funcional y muy muy bonito. José dice que no se gastó mucho presupuesto, pues le tendré que pedir el contacto porque en mi cabecita está que eso cuesta un poco más. Cambió también el tema de la ventana. Aquí, como en las otras habitaciones, aplicó algo de color, en esta ocasión un poco más claro. Y por último, logró hacer un cambio supremamente importante, y es que si recuerdan, en la versión inicial de esta casa, el acceso a este baño estaba justo por el pasillo, es decir, por fuera de la habitación. Ellos a cambio lo que hicieron fue tapar ese acceso y dejarlo como baño privado pues a la habitación principal. Así que bueno, para jugar un poco con el espacio, lo que hicieron fue instalar una puerta corrediza, pues para no tener que robarse como ese espacio de abrir y cerrar. Le dejaron también la ducha, aquí también cambiaron el enchape, cambiaron el piso. Creo que conservaron esta cabina de acrílico, porque de esto sí me acuerdo, y es que la tenían en el baño cuando vine la primera vez. También le instalaron la ducha de agua caliente, pusieron un lavamanos un poco más pequeñito y cambiaron el sanitario. Ah, y dejaron algo de ventilación arriba, definitivamente no se les escapó ni un detalle. Pues llegó el momento que más les gusta a la mayoría de ustedes. Vamos a hablar de cifras, de billete. José, resumiendo, ¿cuánto fue el valor de compra del inmueble? 160 millones. 160 millones de pesos, aproximadamente $40.000 americanos. ¿Cuánto fue la inversión que hiciste en remodelación? 33 millones de pesos. 33 millones de pesos, es decir, alrededor de $8.000 americanos. En total, una inversión de 190, aproximadamente 190 millones de pesos, son alrededor de $48.000 americanos en un inmueble que en cuánto se podría vender hoy si la quisieras vender. 250 millones. 250 millones, un poquito más de $60.000. Es decir, tenemos una utilidad del 31% aproximadamente sobre una inversión que ¿cuánto tiempo te llevó, digamos que desde la compra hasta ahora tener una lista? Yo creo que alrededor de unos 4 meses aproximadamente. 4 meses. Yo creo que a más de uno se le hace agua a la boca. Ahora, hay otro tema importante que estábamos hablando con José, que él me estaba mencionando. Él me dijo, yo finalmente tomé una decisión importante que aquí se las quiero dejar a ustedes. Contanos pues cuál fue la decisión que tomaste. Bueno, a ver, en esto, como les mencioné desde el principio, nosotros ya tenemos alguna experiencia en el tema de renta tradicional. Entonces, en el caso de este proyecto, como afortunadamente no tuvimos deuda, lo que empezamos a sopesar era si, dado que el tema del mercado, si bien es cierto que tiene alguna incertidumbre en este momento, por el tema de altas tasas de interés, por el tema de la economía en general, subsidios de vivienda, etcétera, etcétera, todos sabemos, este sector está un poco, digámoslo así, congelado, por no decir que está negativo, porque estos sectores siempre van a encontrarse las oportunidades en cualquier momento. Definimos tomarlo en renta tradicional. ¿A partir de qué? Que hicimos una matemática muy sencilla. De igual forma, hicimos una evaluación de mercado para poder lograr estimar cuánto aproximadamente en renta nosotros recibiríamos por una propiedad de esta. Y esta propiedad está aproximadamente evaluada entre 1.400.000, 1.600.000 pesos el canon de arrendamiento. Entonces, cuando yo entro a hacer la operación, y muchos de los que han trabajado en renta tradicional me van a comprender un poco más, pero eso es una matemática simple, y yo digo, sobre 193 millones de pesos, y yo logro tener una renta mensual vayamos al escenario más conservador de 1.400.000, estamos hablando de que eso está por encima del 0.7, del 0.8% mensual. Normalmente en los temas de renta y en mi experiencia, aproximadamente lo que es el retorno de la inversión por renta está entre el 0.4 y el 0.5% en lo que es renta para tema habitacional. Entonces ahí estamos prácticamente doblando el ingreso, con otra salvedad, Felipe, que yo te lo comentaba. En algunas experiencias que yo tengo también, tengo inversiones en rentas, en copropiedades, en unidades. Entonces, yo soy de los que, como no tengo el tiempo para hacer esos trabajos, le entrego a unas agencias que ya conozco y con las que vengo trabajando estas propiedades en renta. Entonces, tengo que pagar normalmente un 10% del valor de lo que es el canon de arrendamiento.
En ese orden de ideas... Ojo, que hay otro tema importante, que ahorita me lo mencionaste, pero aquí se te pasó por alto, y es que adicionalmente, digamos que en ese tipo de inmuebles yo tengo que pagar el predial, que también lo va a tener que pagar acá, el servicio de la agencia inmobiliaria, la comisión, que también lo va a tener que pagar acá, pero allá tengo que pagar la administración de la copropiedad, que es un valor alto. ¿Cuál era el dato puntual que me das ahora? Sí, yo tengo una propiedad en La Estrella en este momento que está rentada aproximadamente en 1.200.000 pesos. La comisión de la agencia es de 120.000 pesos, que es el 10%. Ajá. Y esa propiedad está pagando 280.000 pesos de administración. Sí, por una propiedad más o menos de un valor similar a esta propiedad. Es decir, 120.000 de comisión más 280.000 son 400.000 pesos, alrededor de $100 americanos, sobre un inmueble que recibe $300 americanos. O sea que el 30% del ingreso de ese inmueble se va a pagarle a otros. Aquí no vas a tener ese problema. Exactamente, eso fue de las cosas que vimos. Es decir, en otras palabras, yo me estoy ahorrando aquí 280.000 pesos de entrada. Con las otras implicaciones que lo digo yo, para mí es un tema desgastante, que las asambleas, que el tema de la cuota adicional, que la cuota extra, ese tipo de cosas también es desgastante. Estos son inversiones mucho más limpias, más fluidas y con alto potencial. Aparte de eso, también le mencionaba a Felipe que otra de las decisiones que por eso nos llevó también a tomar la decisión en renta es que lo que estamos esperando es que más o menos en 1 año o 2 años aproximadamente, que realmente es mediano plazo, podemos tomar la decisión de vender la casa y le hemos ganado absolutamente toda la valorización durante este trayecto del negocio. Más el ingreso periódico que está teniendo el inmueble. Así que lo veníamos hablando, y es que dependiendo de la madurez que ustedes tengan en el negocio inmobiliario, José, digamos que ya tiene unos años de experiencia, ya había desarrollado un flipping en Estados Unidos, como lo había mencionado, ya tiene otros inmuebles, entonces tomó la decisión de esperar un poquito, tener esa rentabilidad, digamos que esa vaquita lechera este tiempo, y esperar, digamos que una valorización y una venta futura. Hay distintas etapas del negocio, seguramente en un siguiente video les hablaremos un poquito más de eso para que ustedes puedan empezar a tomar decisiones. José, ¿cuál fue el principal aprendizaje que tuviste aquí en este proyecto? Pues el principal es el de siempre, el que la mejor manera de aprender es experimentando. No hay, el curso nos dio unas herramientas invaluables que las llevamos a la aplicación y eso nos evitó muchísimos dolores de cabeza, de eso no tengo duda, y nos hizo más fluido y más concreto todas las etapas del proyecto. Sin embargo, creo que le comentaba a Felipe en algún momento hay temas para mejorar. Creo que en el momento en que ustedes como inversores comiencen a negociar lo que son las reformas con el oficial que definan, me parece que sería importante dejar muy estructurado ese plan de trabajo, con unos tiempos y un modelo de negociación que les permita que sea un gana-gana, donde en la medida en que se avanza en esa medida le pago al oficial o miro esos modelos de negociación, porque finalmente aquí los inversionistas estamos colocando un dinero importante y pues cada día nuestro acá cuesta un dinero, ¿cierto? Entonces son roles distintos. Entonces yo creo que empezar, y ese es un camino que cada uno tenemos que recorrer, el que le guste esto creo que tiene que tener la paciencia, la disciplina y la disposición de dar paso a paso. Creo que en esa misma medida, en la medida en que ustedes vayan haciendo redes, que vayan conociendo el carpintero, que vayan conociendo el oficial, que vayan conociendo el plomero, esas personas de confianza que saben que son efectivas, que les cumplen lo que dicen y todo eso, pues van a tener una mayor probabilidad de éxito y una inversión menos costosa. Entonces creo que esa es uno de los mayores aprendizajes. Otra de las cosas es que hay que ser muy juiciosos y disciplinados con el tiempo. Esto requiere seguimiento, porque si efectivamente, y creo que Felipe es un máster en eso, si tú no estás detrás de todos estos temas, mirando los detalles, revisando de que el oficial sí esté haciendo su trabajo, que los avances vayan de acuerdo a lo que se había pactado, pues van a generar situaciones, retrasos y sobrecostos. Y en esto lo otro que hay que ser conscientes es que siempre van a haber imprevistos. Entonces es también ser muy consecuentes con eso, de que los imprevistos es buscar la mejor solución. Pero creo que es eso, Felipe. Sí, súper. José, para cerrar, digamos, ¿qué le recomendarías a las personas que están viendo el video que todavía no se atreven a tomar acción, a invertir?
No, esto es una maravilla. O sea, una de las cosas también que le comenté a Felipe es que yo llego el momento en que yo soy una persona por mi personalidad que me gusta actuar, ¿sí? Sentí en algún momento que con algunos otros inversionistas que inicialmente buscamos comenzar a invertir en este proyecto, se volvió un poco más compleja la toma de decisiones porque en algunos momentos era complejo reunirnos, en otros momentos cada inversionista tenía que mirar la disponibilidad de sus recursos, en un momento dado tomar la decisión de qué color de piso, qué modelo me gusta, eso puede llevar también a necesidad de invertir tiempo en esas discusiones. Yo soy de los que cree que si bien es cierto uno acompañado puede llegar más lejos y creo que es definir los roles, esa es una muy buena posibilidad. Yo con esto no estoy diciendo de que sea mala, es una muy buena posibilidad para apalancarse, para hacer proyectos más grandes. Pero a mí definitivamente me dio mucho más resultado el accionar inmediato. Entonces como recomendación sigue siendo esa. Tomen acción. Tomen acción y yo ya libré aquí el coaching, libré y mucho más. Aparte de la enseñanza que me queda de este ejercicio, que me siento supremamente feliz, me siento que hoy conozco un poco más y que puedo dar estos aportes y que ojalá pues les sirvan a todos ustedes para que se animen. Así que bueno chicos, esperamos que les haya gustado mucho este video, regálenos un like si así fue, si no les gustó un dislike, recuerden que tratamos de seguir subiendo contenido de valor para que como José, ustedes puedan seguir aprendiendo y podamos seguir creciendo esta comunidad de inversionistas para desarrollar mejores proyectos. Nos vemos en un siguiente video, por aquí abajo les dejamos el enlace si quieren saber un poco más de nuestros programas de acompañamiento, de nuestros cursos para que aprendan a invertir en house flipping o en Airbnb. Nos vemos, chao chao.